Buenos días, bienvenidos. Vamos a trabajar sobre la semana 4 que se ajustará al comportamiento del seguimiento de las políticas públicas en el mundo. Esta semana es muy interesante en términos de contenido académico debido a que revisaremos lo que vimos en la semana 3 que tiene que ver con la implementación de la política pública, el diseño y lo más importante, la evaluación de la misma, ¿no? Para ello ya les envié a su plataforma material sobre el trabajo final. Revisen bien las características que les estoy pidiendo en este trabajo final. Debe ser un trabajo entre 5 o 6 cuartillitas nomás. Muy importante que lleve una introducción, una pequeña introducción, media cuartilla, el desarrollo de la política pública implementada y las conclusiones, fundamental, además de referencias bibliográficas. El trabajo consiste en tomar dos países, uno de América Latina y uno de Europa, con políticas públicas que sean sobre la misma temática. Pueden ser de educación, pueden ser de salud, de seguridad, de tributarias, las que ustedes quieran y les guste, ¿no? Entonces comparan lo que sucede con un país de América Latina respecto a un país europeo. Ustedes deciden qué país y qué tipo de política en función del tema que más les guste. Y lo van a desarrollar, ¿no? Entonces es muy importante que cuando envíen su trabajo haya este proceso de reflexión sobre el diseño y seguimiento de las políticas públicas, ¿no? Sobre eso vamos a trabajar. Semana 4, el material ya está en su plataforma. Ya está material de apoyo también. Ya les dejé algún tipo de material sobre características, algún ejemplo sobre Francia, algo de América Latina, para que lo tomen como referencia. Ahora bien, política pública. Cuando hablamos de política pública, pensemos en tres elementos fundamentales de integración. Uno es el Estado, el otro es la política pública y el tercero es la sociedad civil. ¿Cómo interactúan? Vamos a verlo de forma esquemática. Uno, el Estado. Este tiene influencia en la sociedad vía las políticas públicas implementadas. Si es un Estado proteccionista, seguramente generará una política que no permita que haya un libre acuerdo comercial, ¿no? Va a proteger a sus empresas. Si es un Estado que trabaja la parte social, implica que hará programas sociales, ¿no? Entonces recuerden que es muy importante tener el diseño de la política pública, ¿no? Voy a conectar mi teléfono, se me está descargando la pila, ¿no? Necesitamos cargar el teléfono para la pila. Por favor, no lo muevas. Necesitamos el teléfono, necesitamos la pila. Bueno, seguimos con esta dinámica. Las políticas públicas implican, por lo tanto, características sobre qué es lo que quiere ese Estado. Queremos proteger a la ciudadanía, hacer una política sobre seguridad ciudadana. Si queremos una política sobre educación, haremos una reforma. Si queremos una política sobre protección a la mujer, haremos otra reforma. Y el tercer elemento fundamental es el tipo de beneficiario, lo que llamamos población objetivo. ¿Qué tanto me impacta, me beneficia o me afecta una política pública? ¿No? Eso es importantísimo. ¿Qué tanto me afecta una política que genere un incremento a los bienes básicos, a los bienes de la canasta básica?
¿Qué tanto me afecta una política que no protege a las mujeres cuando son dañadas, golpeadas o agredidas? ¿Qué tanto me beneficia una política que no genera empleo? ¿No? Caso contrario, ¿qué tanto afecta una política pública en términos positivos a un ciudadano que está recibiendo una pensión bimestral? Entonces, hay que valorar cuál es el comportamiento de estas políticas. Y esto quiere decir que primero hay que entender el tipo de Estado en el que nos movemos. ¿Cuáles son las redes? ¿Cómo está organizado? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quiere? Y sobre todo, ¿cómo va a bajar la información a los ciudadanos receptores y a los vinculantes de la gestión pública? ¿No? Tenemos gobiernos centrales o gobiernos locales que jalan y diseñan dicha política. Tenemos gobiernos que tienen demasiada vinculación con el sector privado y tenemos gobiernos muy delgaditos que dejan que el sector privado sea el responsable de el diseño de la política pública. Ojo, puede pasar. Vamos a hablar de un Estado fuerte y una sociedad igualmente fuerte serían los estados mesocorporativos y corporativistas. Ejemplo de ellos son Holanda, Suecia y Austria. Estado fuerte y sociedad débil se darían situaciones de estatismo, ¿no? El Estado pesa demasiado. Relaciones de parentela y corporativismo, ¿no? Eso sería con Francia e Italia. Estado débil y sociedad fuerte se daría el clientelismo con el corporativismo asociado, y entonces estaríamos hablando de estados como Suiza, un estado liberal, corporativismo liberal. En un estado débil, con una sociedad débil, también débil, se daría el liberalismo, la presión pluralista y el pluralismo patrocinador, Estados Unidos o México. Entonces, estas características de estado débil, estado fuerte, estado corporativista, impactan en el tipo de política pública implementada. Porque si el Estado es extremadamente fuerte y no participa la sociedad civil y la sociedad privada o los privados, el Estado va a dictaminar las reglas del juego. Y no sabemos si necesariamente lo que el Estado persigue es lo mejor para la ciudadanía. Aquí lo interesante es cuando hay una retroalimentación entre Estado y ciudadanía. ¿Qué implica la función de política pública? Genera entonces elementos de cambio en la realidad de las sociedades modernas. Innovación conceptual en la ciencia política y su estudio, y siempre se requiere de una metodología para estudiar el impacto de dicha política pública. Los componentes son esencialmente políticos. Hay una complejidad social que nos va a permitir examinar, alegar o discutir sobre la implementación de la política pública. Tipo y número de actores. No es lo mismo implementar una política pública sobre vivienda en Chalco, Solidaridad, donde tenemos elementos como Antorcha Campesina, o implementarla en La Virgen, en Metepec, en donde tienes gente con mucho poder adquisitivo y el sentido de la apropiación de la tierra o el sentido de propiedad es completamente diferente. El sentido de nivel de vida y calidad de vida cambia. Entonces, seguramente la política sobre habitación o vivienda va a ser completamente diferente, a pesar de que ambas persigan un mismo fin, la vivienda para los ciudadanos de determinado territorio. Entonces, la complejidad de la estructura social nos va a permitir permear justamente en esta política pública. Otro elemento fundamental es la normatividad institucional. Hasta dónde sí y hasta dónde no puedo yo participar en dicha política pública. No olvidemos que cuando hablamos o comparamos América Latina con Europa, son escenarios diferentes. Generalmente en América Latina se piensa
en atender primero la pobreza como primer política pública y después el resto de las políticas. Y en Europa no. En Europa se atiende primero los derechos humanos, se atiende el crecimiento económico, se atiende otro tipo de elementos, es decir, las condiciones son bien diferentes. Por lo tanto, el ejercicio que ustedes van a hacer en su trabajo va a ser muy interesante porque estaremos comparando a los vecinos como Brasil, Chile, Argentina, Nicaragua, el que ustedes elijan, y nos enteraremos que sus políticas son más orientadas a subsanar lo que ha dejado de hacer el Estado, ¿no? Y las europeas están orientadas más a robustecer el nivel y calidad de vida de sus habitantes. Eso es importantísimo. Ahora, para que una política funcione, necesitamos elementos de intercambio. ¿Qué significa intercambio? La relación entre Estado, política y ciudadanía. ¿Cómo me comunico con mis ciudadanos? ¿Qué estructura tengo como Estado? ¿Cuál es mi gestión pública? ¿Y qué instituciones de la sociedad civil me van a permitir participar en dicha política pública? Y entonces, al final del trabajo, ustedes van a hablar sobre criterios empleados en el diseño de la política pública. ¿Fue pertinente la política o no fue pertinente? ¿Tuvo eficacia? ¿Sirvió para beneficiar o no sirvió? ¿Tuvo impacto? ¿O nada más fue una política que se trabajó desde medios, por llamarlo de alguna forma? ¿Fue válida? ¿Fue un reflejo real de la realidad que se está viviendo en esa comunidad? ¿Y cuál fue su utilidad? Y esos elementos entonces nos van a permitir saber si las políticas públicas implementadas funcionan o no funcionan. No olvidemos que la política pública debe ser evaluada, independientemente del tipo de evaluación que ustedes tengan. Diseño, procesos, impacto, resultados, específica de desempeño. La más importante de las evaluaciones en la política pública es la de impacto. Yo diseñé, como hacedor de política pública, diseñé un programa para mejorar la delincuencia, reducir la violencia doméstica o reducir la delincuencia, y después de terminada la política pública me doy cuenta que ni se redujo la violencia doméstica, ni se redujo la delincuencia en las calles, entonces mi política pública no tuvo impacto. A pesar de gastar recursos, generar planes de acción, intervención de funcionarios, gastar presupuesto, si no funcionó, quiere decir que debemos reestructurar la política pública. Y eso es algo importantísimo. Hay muchas políticas públicas que a pesar de que no funcionan, se continúan ejerciendo, ¿no? Y si quieren tener ejemplos muy claros, revisen todas las políticas públicas sobre atención a la pobreza. No se ha resuelto el problema de pobreza en México. O políticas públicas sobre reducción de la delincuencia en México, sobre la seguridad, ¿no? Se hacen esfuerzos enormes, pero en el fondo seguimos teniendo serios problemas, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que van a hacer, este es el análisis que van a realizar, la comparación entre país de América Latina, país europeo, y con las características que yo le estoy pidiendo, yo les estoy pidiendo para que lo integren a su trabajo final. Ya estamos casi al cierre del seminario, vamos muy bien, revisé sus mapas conceptuales y mentales, me gustó mucho. Cuando entreguen un trabajo, citen correctamente en función de la metodología Harvard, ¿no? Porque por ahí vi algunos que no sé si pareciera que bajaron la imagen del mapa mental, incluso lleva hasta la bibliografía mal integrada. No se les vaya a pasar, voy a ser un poco más exigente en la revisión de este trabajo y yo espero que se enfoquen en la parte de investigación, redacción y citado, y sobre todo comparación entre políticas públicas, ¿no? Vamos bien, buen inicio de semana.
se está trabajando sobre los temas pertinentes, los que nos marcan nuestra plan de estudio o carta descriptiva del contenido temático, y estamos trabajando correctamente. Cuídense mucho, cualquier cosa, voy a estar atentos a sus comentarios en la plataforma y buen día. Adiós.